En esta noche el Señor me ha puesto en el corazón para que habláramos acerca del orgullo. ¿Cuánto sufrimos por el orgullo? ¿Cuánto nos perdemos por culpa del orgullo? Y es que el orgullo interfiere en nuestra relación con Dios y con los demás. Si vamos a la palabra de Dios, a través del ejemplo de Jesús, se destacan valores que Él tenía, como la humildad, el servicio, la compasión, la total dependencia de Dios. Pero también nos enseña acerca de las facetas del orgullo. El orgullo tiene varias facetas. Una es la posición social, la apariencia, el éxito, la reputación. Y vamos a confrontar todas estas facetas del orgullo con la verdad bíblica. Porque esta noche es un llamado del Señor a renunciar a la autosuficiencia y abrazar el carácter de Cristo, que fue el que nos mostró que el camino a la verdadera grandeza es la humildad. Vamos a una posición social y vamos a buscarlo en la palabra de Dios en Mateo 13. En Mateo 13, en el versículo 54, el Señor nos dice: al llegar a su pueblo, están hablando de Jesús, al llegar a su pueblo, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos?, decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó él todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. De ahí es cuando sacamos nosotros ese dicho de que nadie es profeta en su tierra. Porque en Nazaret, en la ciudad donde Jesús creció junto con su familia, fue rechazado como el Hijo de Dios. Y es por eso que Él no hizo muchos milagros ahí. Porque sus habitantes no creyeron en los poderes que el Padre Celestial le había dado. Allí fue valorado de acuerdo a su posición social, en función del oficio, del trabajo que desempeñaba su padre, en función de quién era su madre, quién eran sus hermanos, quién eran sus hermanas. Y hoy en día a las personas también se les da valor y posición en la sociedad con base en sus apellidos. Eso lo tenemos muy claro, con base al estatus socioeconómico de su familia, con base a los títulos profesionales o a los bienes materiales o a los cargos laborales. Pero nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, no debemos basar nuestro valor en nuestra posición o en cualquiera de las anteriores cosas que acabo de mencionar. Porque nuestro valor es la sangre de Cristo y nuestra posición de ser hijos de Dios. Ese es nuestro verdadero valor. En Juan 1, en el versículo 12 nos dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora recordemos ese ejemplo de Jesús con respecto a su condición social. Aunque él era rey, él se despojó de su majestad. Aunque le tocó vivir como carpintero y crecer en un medio sin lujos ni sin extravagancias, él no le dio cabida, no le dio lugar al resentimiento. Ambas posiciones lo hacían vulnerable al orgullo, ya fuera por vanidad, yo soy un rey, o por resentimiento de que no pudo tener lujos. Sin embargo, él no hizo nada de eso porque sabía y tenía clara su posición, su condición y su propósito por el cual él debería entregarse. Para poder ser el Salvador de la humanidad, él necesitaba despojarse
de su divinidad. Hay un dicho popular, un proverbio popular que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es que estamos en un mundo en donde el dinero, en donde tu profesión, en donde lo que tú tienes, la casa que tienes, el carro que tienes, definen tu posición en la sociedad. Sin embargo, tu verdadera posición y tu valor son definidos por la sangre de Cristo, que es la que nos da para que vivamos en libertad aquí y ahora, a fin de ser lo que Dios nos ha llamado a ser, los hijos de Dios. Y es que se nos olvida el mensaje de la cruz. En Juan 13:5 nos dice el pasaje donde Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Dice: luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Un manto y una toalla llamados humildad. En las casas, en los trabajos, en las iglesias, en todo lado debería haber un letrero que diga: se necesita con urgencia lavadores de pies. Y esto es que muchas de las personas que ya tienen una jerarquía dada, como las de padre, las del jefe, el líder, el pastor, el coordinador, solamente quieren que les sirvan por el simple hecho de poseer ese título. Y es que en la antigüedad, lavar los pies de una persona, y yo creo que hoy en día todavía es una de las funciones más bajas que existían. Pero las personas no nos damos cuenta de que los pies son supremamente importantes. Nosotros desde pequeños estamos pendientes de ellos. No sé si te acuerdas cuando niño que te tomaban las primeras huellas, tus paticas ahí en una hoja en blanco. Cuando nosotros vamos creciendo, nos empiezan a tomar el video de nuestros primeros pasos. Los pies nos sirven para correr, para huir, para cruzar puertas. Cuando cometemos un error, solíamos decir: metimos la pata. Ahí metí la pata. Y ya cuando llegamos a la vejez, en nuestros últimos días, recordamos los pasos que dimos, cuántas metidas de pata cometimos. Cuando el Señor toma la decisión de lavar los pies, Él quería que los discípulos y nosotros aprendiéramos la relevancia de lo que Él hizo. Y que esto lo aplicáramos en todos los lugares donde está Él, donde Él nos ha colocado. Y comenzando obviamente por el lugar más importante de nuestra vida, que es nuestra casa, nuestra familia. Porque el Señor nos enseñó muchas cosas, pero hay 6 muy importantes con respecto al orgullo y a la humildad. Jesús sabía que el Padre le entregó todo poder. En Juan 13:3 dice: toda autoridad que se nos ha dado es dada por designio y aprobación de Dios, no por méritos propios. Jesús mostró que despojándose, dejando el manto de autoridad, y tomó la toalla para lavarle los pies. Juan 13:4 dice: el Señor muestra la toalla como símbolo de servidumbre, de servicio, pero no perdió la perspectiva de autoridad y de realeza y de monarquía que tenía en el manto. Porque Él en su humildad nos muestra que dejó de al lado el título dado para convertirse en un siervo, para ayudar. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Jesús dio compasión. En el versículo 5 dice: Cristo lavó los pies a un traidor, a uno que lo negaría y a aquellos cobardes que lo abandonarían en la cruz. Compasión. Él sabía que le iban a fallar.
Sin embargo, les lavó los pies. Y nuestro nivel de despojo se mide por la compasión por los demás, no por el dolor de una herida que los otros nos generaron. Jesús enseñó que quien rechaza el servicio no es amigo del siervo. En el versículo 6 dice: nuestra culpa, nuestro dolor, nuestro orgullo no nos permiten ver que el Señor desea limpiarnos. Si rechazamos su servicio y no seguimos su ejemplo, lo rechazamos a Él. Y es que servir es imitar a Cristo. Porque el Señor con humildad nos da la orden de hacer lo mismo que Él. Ahora pregúntate cuántas veces nos hemos creído más grandes que aquel que dio el ejemplo de lavar los pies. Jesús quiere que seamos dichosos. Él quiere que seamos exitosos. La palabra de Dios en Juan 13:17 dice: ¿quién quiere tener dicha? El servicio hecho con humildad y sin esperar recompensa otorga satisfacción y bendición por lo que hemos hecho. Entonces tenemos que estar pendientes y asegurarnos que realmente estamos obedeciendo lo que el Señor nos envió a hacer. Porque de nada sirve tener éxito aquí en la tierra si estás perdiendo tu lugar en el cielo. Y nos habla la palabra de Dios acerca del éxito mundano. En Isaías 53, en el versículo 3, nos dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. ¡Wow! Este libro de Isaías es fantástico, porque él nos muestra en su desarrollo, y exactamente en el capítulo 53 que acabo de leer, profetiza sobre la vida o la existencia de Jesucristo. Ojo, esto es Isaías, esto fue 700 años antes de la venida de Jesús. Y Isaías narra con total claridad lo que va a ser la vida del Hijo de Dios. Despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 22, en el versículo 6, dice: pero yo, gusano soy y no hombre, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. ¡Wow! Isaías en el capítulo 53, en su libro nos dice que sería como una raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura en él. Despreciado, rechazado, no lo estimamos, varón de dolores. Todas estas palabras se aplican para expresar tanto dolor físico como mental. Jesús sufrió todo eso por nosotros. Él era experimentado en quebranto, dice la palabra. Porque la baja opinión que los hombres tenían de él, a causa, era de su modestia apariencia. Dice la palabra de Dios: había en él hermosura de santidad y belleza de bondad. Son dos ejemplos claros para ser deseado de las naciones. Pero la lástima atroz, la mayoría de los hombres que estaban cerca de él no vieron ni les interesó nada de esta belleza. Hermosura de santidad, belleza de bondad. Él fue rechazado en la vida. Como una persona sin casta, sin presencia, él fue ignorado. En Juan 1, en el versículo 10 dice: él, que era la luz, ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Wow. Vino a sufrir, vino a morir por ti, vino a morir por mí.
Y nosotros muchas veces todavía nos la pasamos preguntando o preocupándonos más bien por el qué dirán, por lo que dicen de mí, por mi reputación. ¿Qué van a pensar? ¿Qué foto voy a subir a las redes para que piensen lo mejor de mí? En 1 de Pedro 2, en el versículo 12 dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Tu reputación se basa en tu conducta. ¿Qué significa reputación? Es como la opinión o la consideración que se tiene de alguien o de algo. Es el prestigio o la estima de que alguien tiene. Y cuando nosotros leemos en la palabra de Dios acerca de la reputación de Jesús, vemos que todos hablaban o todos decían que Él se caracterizó por ser humilde, por ser justo, por ser poderoso. A pesar de ser Dios, nunca buscó la fama ni la aprobación de los hombres. Su vida dejó una marca en la historia de la humanidad. ¿Acaso no era este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón, Judas? ¿No están con nosotras todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Es que en Nazaret conocían a Jesús como el hijo del carpintero José. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, su reputación fue cuestionada por su origen tan humilde. Sin embargo, su sabiduría y su autoridad sorprendió a todos. Mateo 3:17: y una voz desde el cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. La reputación de Jesús no se centra en cómo los hombres hablaban de él, sino en lo que el Padre decía de él. Porque el Señor fue ejemplo de vida al no cometer ningún pecado y tener obediencia total hasta llegar a la muerte de cruz. Por eso es que el orgullo es el pecado que nos aleja de Dios. Proverbios 8, versículo 13 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. O sea que hablar del orgullo sin considerar ese temor reverente que debemos tener por Dios nos lleva como a normalizar muchas actitudes que venimos aceptando en este mundo por estar nosotros constantemente expuestos a ellas, a conversaciones en las cuales no deberíamos hacer parte, películas que no deberíamos estar viendo, videos o música que no deberíamos estar escuchando, pero estamos expuestos a ellas constantemente y lo estamos normalizando. Y es que el temor reverente es ese anhelo por no hacer o por no decir o por no tan siquiera pensar cualquier cosa que sea diferente a las normas de Dios. Porque dice la palabra que con esto llegaremos a ofenderlo. Así que ese es el temor que nos tiene que mantener siempre alerta, para que en todo momento busquemos alejarnos de las malas actitudes y acercarnos a todo lo que glorifica a Dios. Y una de estas actitudes es el orgullo. Bíblicamente hablando, el orgullo es arrogancia, autosuficiencia y falta de humildad. Eso es lo que es el orgullo. Porque nos enfocamos en ver solo nuestro punto de vista, olvidando que Dios nos hizo para estar con Él en todo momento y en toda situación. No solo los lunes y miércoles de grupo, los domingos que vamos a la iglesia. Es en todo momento.
Desde el principio, desde el relato de la creación, en el libro de Génesis, en el jardín del Edén, el ser humano ha estado tentado a ser como Dios, a no estar sujetos a la autoridad. Desde ese momento que el orgullo del hombre apareció, lo separó de Dios. Entonces podemos decir que el orgullo es uno de los combustibles que nos lleva a estar tan lejos del lugar donde Dios nos bendice, del lugar donde Dios nos sana, del lugar donde Dios nos provee, del lugar donde Dios guía nuestras vidas. Y la única forma de nosotros regresar al lugar donde Dios siempre quiere tenernos, donde Él quiere que permanezcamos, es siguiendo el ejemplo de Jesús en todo. Cuando observamos la humildad y la forma en la que Él actuó mientras estuvo en la tierra, podemos tener un mejor punto como de referencia para moldear nuestro carácter y llegar a la humanidad que Jesús nos modeló en su lugar. Porque muchas veces nos dejamos llevar por ese orgullo. Hay un orgullo que es de apariencia, solo de apariencia. En Isaías 53, me encantaría que lo leyeran completo y permitieran que el Señor les hablara a través de Isaías 53. En el versículo 2 dice: creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de todo lo visible, de todo lo invisible en este mundo, el gran yo soy, no demostró en ningún momento orgullo por todo lo que había hecho por la humanidad. No andaba fanfarroneando ni diciendo nada. Él se mostró en todo momento ser una persona humilde, una persona sencilla. Dice que Jesús era como raíz seca en tierra estéril, del cual no parecía como tener muchas posibilidades en este mundo. Sin embargo, Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas que se vean con una belleza natural e increíble para todos los que lo aman. El Señor Jesús vino a la tierra hecho hombre para identificarse con nosotros en nuestras debilidades y para poder ser ese puente de la reconciliación con Dios. Jesús fue ignorado en su propio pueblo, tan despreciado como una raíz de tierra seca. ¿Qué haces con una raíz seca? Cuando Él comenzó su ministerio, los que lo escuchaban se quedaban asombrados porque decían: pues ¿cómo así? Este no es el hijo del carpintero. ¿De dónde sacó esa sabiduría? ¿Cuántos se creyeron más que Jesús? ¿Cuántos lo ignoraron? Porque es que la altivez y el orgullo van de la mano. La altivez y el orgullo van de la mano. Proverbios 8:13. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Existe una diferencia entre las clases de orgullo que Dios odia. Hay diferencia, ojo. En Proverbios 8:13 acabamos de leer. Y la clase de orgullo que sentimos acerca de un trabajo bien realizado. O el tipo de orgullo que expresamos cuando tenemos logros. O los logros de nuestros seres queridos. La clase de orgullo que procede de la autojustificación o de la vanidad es pecado. Y Dios lo aborrece porque es un obstáculo para buscarlo a Él. En el Salmo 10, en el versículo 4, explica que los orgullosos están llenos de sí mismos, que sus pensamientos están lejos de Dios. Dice: el malo
por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y esta clase de orgullo altanero es lo opuesto al espíritu de humildad que Dios busca. Perdón. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Y cuando se refiere a pobres de espíritu, son aquellos que reconocen su total bancarrota espiritual y su incapacidad de venir a Dios si no es por su divina gracia. Los que entienden que voy a Dios es por la gracia de Él, por la misericordia de Él, porque en mis propias fuerzas yo no puedo. Pero los orgullosos, por otro lado, son aquellos que reconocen, están cegados por la soberbia. Son aquellos que piensan que no tienen necesidad de Dios. ¿Cuántas personas conoces así? Están ciegos. Aún peor, dicen que Dios deben aceptarlo como son. Que porque ellos merecen ser aceptados, así como yo soy. A través de toda la Escritura se nos habla acerca de las consecuencias del orgullo. En Proverbios 16, en el versículo 18, nos dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¡Wow! Y vas a la palabra de Dios y Satanás fue echado del cielo por su orgullo. Él tuvo la audacia tan egoísta de intentar reemplazar a Dios mismo como legítimo gobernante del universo. Pero ya todos sabemos su final. Satanás va a ser enviado, va a ser lanzado al abismo del infierno en el juicio final de Dios. Y para aquellos que se levantan desafiantes contra Dios, no les espera más que desastre. La palabra lo dice, Isaías 14:22. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente hijo y nieto, dice Jehová. Va a acabar hasta con el nido del perro. Para aquellos que se levantan desafiantes contra Dios. Y es que sabes que el orgullo le ha impedido a mucha gente a aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Rehusarse a admitir el pecado y no reconocer en nuestras propias fuerzas que no podemos hacer nada para heredar la vida eterna. Ese orgullo de admitir ese pecado ha sido una gran piedra de tropiezo para la gente. La soberbia. No debemos nosotros gloriarnos de nosotros mismos. Si queremos gloriarnos, entonces debemos proclamar la gloria de Dios. Todo gracias a Él. Porque lo que decimos de nosotros mismos no significa nada en la obra de Dios. Lo que dice Dios acerca de nosotros, eso sí es lo que hace la diferencia. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Y quieres aprender qué piensa Dios de ti? Abre la Biblia, ahí está. 1 Corintios 4 en el versículo 7 nos dice: ¿por qué es el orgullo un pecado tan grande? El orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. El orgullo toma la gloria de Dios que solo le corresponde a Dios y la guardamos para nosotros mismos. El orgullo es en esencia una autoadoración. Cualquier cosa que logremos en este mundo no habría sido posible si no fuera porque Dios nos capacita y nos sostiene. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras hecho? Eso es porque le damos la gloria a Dios. Porque solo Él la merece. Solo Él es digno de toda gloria.
Y es que tenemos que concluir que el orgullo destruye y la humildad construye. El orgullo destruye todo, destruye las relaciones. Filipenses 2:3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Cuántas relaciones rotas por culpa del orgullo? Y es que se da uno cuenta de muchas maneras diferentes, como la crítica, la competencia, la terquedad, la superficialidad. Y es que el problema con el orgullo es que el primer engañado sos vos, te engañas a ti mismo. Todos los demás pueden verlo en nosotros menos nosotros. Cuando tienes un problema con el orgullo, no lo ves en tu vida. No lo ves. Es como un punto en la nariz, no lo ves. Proverbios 16:18 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. El orgullo destruye las relaciones, pero la humildad es el antídoto contra el orgullo. La humildad construye relaciones. En la Biblia, en 1 de Pedro 3, en el versículo 8 dice, todos deben ser un mismo parecer, tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. ¿Cómo podemos crecer en la humildad? Bueno, sucede al permitir que Cristo comience a controlar nuestros pensamientos, comience a controlar nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestras reacciones. Jesucristo tiene que ser parte de esto. Fundamental. Efesios 4:23. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Tú quieres tener más humildad? Pasa más tiempo con Jesucristo. Él es humilde. Él quiere una relación contigo. Jesucristo quiere que pases tiempo con Él, en oración, en alabanza, leyendo su palabra, hablando con Él, comentándole todo. Jesucristo es humilde. Y cuanto más lo vayas conociendo, más te vas a volver como Él. Quiero volver a Filipenses 2, donde en el versículo 3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios como si fuera algo a lo cual a que aferrarse. Nadie ha hecho nada más humilde que Jesús. Viniendo del cielo a la tierra para hacerse hombre, vivir por nosotros, dar su vida por nosotros, resucitar por nosotros. Y cuando tú pasas más tiempo con Él, te vuelves más humilde y eso construye tus relaciones. Entrégale este momento al Señor. Cierra tus ojos si puedes. Dile, amado Padre, yo te pido perdón porque tal vez en muchas veces mi orgullo me ha nublado. He perdido la capacidad de ser humilde y yo en esta noche renuncio a mi orgullo. Yo te pido que me mantengas centrado en ti para no desviarme y creer en lo que tengo o lo que soy. Para yo creer en ti, para no creerme mejor que los otros. Señor, yo te pido que me ayudes a vivir con la conciencia clara, lo que existo para servir a otros. Anhelo seguir tu ejemplo, ayúdame a despojarme de todo lo que no me permite estar al servicio de otros. Renuncio a vivir con orgullo, esperando a que todos me sirvan. Yo deseo convertirme en alguien que deje un legado de amor y de servicio a los demás.
Padre, tu amor por mí es incomprensible, no lo entiendo, pero yo me siento amado. Tu ejemplo de amor sin límite sobrepasa mi entendimiento y yo sé y entiendo hoy en día que tú moriste en la cruz por mis pecados y que te rechazamos cuando tú estuviste aquí en la tierra. Padre, ayúdame por favor ahora, mientras yo camine en esta tierra, a no estar mirando el pecado del otro, a no creerme mejor que el otro, sino a caminar a tu lado para siempre y consciente de que el orgullo de creer que soy más que los demás se vaya cada vez que quiera volver a mi mente. Yo te pido, Señor, en esta noche poder entender tu ejemplo de humildad y de poder. Si es posible, Señor, parecerme a ti cada día. No te importó lo que pensaban de ti, sino siempre agradar al Padre. Asimismo, yo te pido que me ayudes a vivir enfocado en ti y en lo que tú piensas de mí. No haré más valor a lo que digan los demás, a lo que los demás opinen de mí, Señor. Yo entiendo que el orgullo me aleja de ti, Señor. Yo por favor te pido que me hagas ser consciente de mi orgullo y de que me está alejando de ti. Yo anhelo estar en tu presencia cada día y me comprometo a hacerlo, Señor, de manera de que tu presencia en mi vida me ayude a huir de todo acto orgulloso que te ofenda a ti. Ayúdame a vivir siendo consciente de que no debo depender de lo que los demás piensan de mi apariencia, Señor, porque tú me amas tal y como yo soy. También te pido ayuda para ver a los demás con tus ojos, para ver que también son hijos de Dios. Ayúdame a convertirme en ese puente de reconciliación en la tierra y a no juzgar a las personas por cómo parecen ser, Señor. Padre, utilízame. Yo renuncio al pecado, Señor. En este momento, en esta noche, yo levanto mis manos y renuncio al pecado del orgullo que nubla mi entendimiento, Señor, que no me deja ser consciente de todo cuanto existe, de que todo lo que tengo viene de ti, Señor. Mi vida misma y todo lo que me rodea viene de ti, Señor. Hoy yo me someto a ti y yo anhelo vivir deleitándome en ti, a quien debo darle toda la gloria y toda la honra, Señor. Yo no soy, no puedo y no quiero vivir sin ti, no quiero nada sin ti, Señor. Y yo te pido que el orgullo viva fuera de mi vida, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Te pedimos que llegues a cada uno de los hogares que están aquí escuchando, Señor. Cada una de las familias que están aquí representadas. Espíritu Santo de Dios, muévete como tú quieras. Llega con esta palabra, Señor, en donde vamos a derrotar y derrocar fortalezas. Porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Declaramos tu palabra sobre nuestras vidas, Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado.